Gracias, Bea. Vamos a entamar ya el grupo de palabras. Vais pidiendo palabra. Tenemos a Miguel Perey con micro. Quien quiera falar. Vale. No os preocupéis, que ya veréis. Oye, José. Sí. ¿Se oye? Nada, por precisar un poco más de esta cuestión que comenta Beatriz del estatuto docente, pues efectivamente es una cuestión muy vieja que curiosamente va ligada siempre a gobiernos del PSOE. Yo lo recuerdo pues allá por el año 1986, cuando surge con Maraval de ministro de Educación, y entonces quien paró ese proyecto pues fue la resistencia del profesorado de todo el Estado, que hizo 2 jornadas de huelga convocadas tanto por lo que eran los antecedentes de los STES en ese momento y comisiones obreras también en aquel caso. Y el proyecto era siempre el mismo. Es un proyecto de segmentación, como dicen los sociólogos del trabajo, ¿no? De segmentación de la fuerza de trabajo, ni más ni menos, de división. En aquel caso pues había 3 escalones del profesorado, 3 grados de desarrollo de la carrera profesional, y dentro del profesorado siempre contaba eso con el apoyo de los sindicatos corporativos y de la UGT. La idea esta de que algunos dentro del profesorado son mejores que otros, merecen una recompensa, merecen escalar en la jerarquía laboral que se pretende implantar. Eso a lo largo de los años 90, pues prácticamente cada vez que había elecciones sindicales en los meses o anteriores y demás, pues resucitaban el proyecto, vendiéndose de nuevo al profesorado como una manera de mejorar sus condiciones salariales, básicamente, lo cual era la mayor de las falacias, porque efectivamente pasar a un segundo o a un tercer grado era imposible. Solo estaba al alcance de unos pocos que serían los que irían ahí. La mayor parte del profesorado seguiría igual en el primer escalón. Y probablemente lo que esté, vamos, no conozco el proyecto, pero por lo que tú cuentas y demás, pues probablemente estamos en una reedición de lo mismo. Vender de cara a las elecciones del año próximo algún tipo de mejora salarial y de paso introducir pues algo que efectivamente el Ministerio tiene entre ceja y ceja de siempre, que es colar algún sistema de evaluación general del profesorado y de segmentación del mismo. Gracias, José Antonio. ¿Alguna palabra? Fran. Sí, yo tenía dos cuestiones, una relacionada con lo que comentasteis, que ya se comentó también en la charla del otro día, sobre cómo todo el sistema educativo está orientado únicamente a ese concepto de empleabilidad. Y hay casos muy evidentes, como el que estáis contando, como el sistema de competencias, etcétera, que pretende vaciar por completo la escuela de contenidos y de conocimientos para generar únicamente eso, mano de obra dócil. Pero luego hay otros que son menos evidentes y que también están ahí. Yo soy profesor de física y química, entonces física y química, primero de bachillerato, materia optativa de modalidad, ya no es para todo el alumnado, ya hay solo una parte del alumnado que no lo va a cursar, ya cambia en cierta forma lo que se pretende posiblemente de ese alumnado, y entonces además de ese marco general de competencias, etcétera, etcétera, cuando uno estudia los míseros saberes básicos, como los llaman ahora, que son 4 epígrafes prácticamente sin concretar, hay uno en primero de bachillerato extraordinariamente concretado.
Hay una cosa que es muy interesante, que es el principio de conservación del momento angular, que te puede servir para explicar las leyes de Kepler. A su vez eso te sirve para explicar el problema de la posición de la Tierra en el universo. Eso tiene que ver con un cambio de cosmovisión, son cosas que son muy importantes, que tiene que ver con la relación de las humanidades con el pensamiento científico. Y curiosamente hay una mención al principio de conservación angular, pero ahí está súper especificado que hay que explicar el principio de conservación angular, y no es nada de eso. Hay que explicar aplicaciones a la fabricación de mecanismos del principio de conservación del momento angular, porque si tú estudias física será para ser ingeniero y fabricar cacharros. No hay otra finalidad. La ciencia en el sistema educativo que pretende esta ley ya no tiene la función de entender el universo, de tener un conocimiento de cuáles son las leyes físicas que hacen que existan las cosas como son. Eso está completamente desterrado. El único motivo por el que alguien podría estudiar física es para realizar aquel puesto de trabajo que la industria espera de él. No hay otro. Entonces, incluso cuando hay pequeños vestigios, los últimos que quedan de los conocimientos, hasta ahí intentan llevarlos a una situación que solo tiene cabida en la empleabilidad. Y supongo, pues no me quiero ni imaginar los currículum de filosofía, las tonterías que pueden poner, porque me imagino que habrá una cantidad de chorradas que suenan a libros de autoayuda y movidas así muy chungas. Y luego, con el tema que comentabais de el estatuto docente, pues efectivamente yo no sé muy bien qué carrera profesional o qué ascensos tenemos en la docencia o pueden tener sentido, porque yo enseño física y dentro de 10 años enseñaré física. No entiendo muy bien qué escalones son los que tengo yo que subir para cambiar mi puesto y con eso mi salario. Pero es que además si alguien decidiera de buena voluntad que lo que queremos es recompensar al profesorado por su esfuerzo y darle unas vías, no sé, de ascenso, de cambio, lo que sea, ¿por qué, por ejemplo, no se establecen protocolos para que, teniendo las titulaciones adecuadas, por supuesto, para que el profesorado de secundaria, que sea doctor, que yo no lo soy, pero muchos lo son, pueda a lo mejor acceder a la universidad? No sé, hay una serie de cuestiones que a lo mejor seguramente tendrían más sentido, es decir, el que enseña química general en segundo de bachillerato, que puede enseñar química general en primero de carrera, no es un salto tan grande. O sea, puede tener sentido esa recompensa a un profesor que se forme, pero es que ni ese es el tipo de recompensa que nos quieren dar, y además tiene sentido que no lo sea, porque tampoco lo que se nos pide tampoco es precisamente que nos formemos o que intentemos ser mejores profesores de nuestra materia, sino todo lo opuesto, lo comentabais, que la formación del profesorado está orientada completamente a otra cosa. Y el otro día que salió el tema de la didáctica, y aquí vuelve, las didácticas específicas no existen. No existen. Nadie te va a formar para que seas mejor profesor de física, nunca. Te van a formar para que hagas coaching emocional. Entonces, el problema aquí es que incluso el supuesto favor que nos quieren hacer metiéndonos este plan de evaluación, porque así vamos a poder ascender y no sé qué y no sé cuánto, pues todo es una mentira. Todo es una mentira porque ni está orientado al concepto que podríamos tener nosotros de promoción profesional, eso no está permitido, ni el concepto de evaluación del docente está, ni va a estar nunca de ninguna forma ligado a que yo intente hacer mi profesión de la mejor forma posible. Nunca está ligado a eso, porque en el fondo el objetivo no es que yo haga mi profesión de la mejor forma posible, ese es el último objetivo que ellos tienen. Entonces, son cosas que me gustaría que tocaran. ¿Queréis contestar? Hay más palabras. ¿Queréis contestar a esto? Casi que mejor, sí, así. Porque si no, se me olvida. Respecto del currículum, ¿se me oye? Un poco. ¿Ahí? Respecto del currículum, precisamente un currículum basado en lo de saberes básicos. De hecho, hay que invertirlo. Aquí de lo que se trata, lo de cambiar la evaluación, cambiar la forma de... Lo que ha hecho la LOMLOE por primera vez desde la ley general de educación es cambiar la estructura curricular. Eso no se había hecho. Se cambiaron instrumentos, otra serie de cuestiones, pero que es la estructura del currículo es lo primero que hace cambiar la LOMLOE, y eso sí que es significativo, porque rápidamente lo que hace es decir que lo que hay que alcanzar estructuralmente, me refiero, son competencias básicas,
por decirlo de alguna manera, el saber básico está por ahí perdido, pero es el medio, no es el fin. El fin es la competencia, la destreza, y para eso se generan criterios de evaluación. Y esa estructura curricular sí que la fija por primera vez explícitamente la LOMLOE. La cuestión es que esos criterios, además, para producir lo que tenemos que producir mediante la evaluación, no son criterios que tienen que ver con contenidos. Son criterios que tienen que ver con actitudes y con predisposiciones y con ser, como dicen ellos, proactivos en demostrar qué se puede hacer y qué se tiene que demostrar en base a esos saberes básicos. En filosofía, efectivamente, la mayoría son o de autoayuda, y o espeluznantes, como quieras, porque te dicen cosas en la asignatura, por ejemplo, de segundo de la ESO, de educación en valores cívicos y éticos. Cada año lo cambian el nombre, pero sí que significa la misma filfa, ¿vale? Cosas como demuestra que tiene un proyecto, que está forjando un proyecto, algo similar a esto, un proyecto ético para su vida. Un chaval de segundo de la ESO, ni yo tengo proyecto ético para mi vida. O sea, quiero decir esas cosas. Bueno, son cosas de este estilo. Entonces, tienen que demuestra que, esto lo decía Enrique Galindo en la entrevista que nos hicieron por el libro de la BP en El Mundo, y les hubieron bofetones por todas partes, porque claro, por mucho que la periodista Olga San Martín quiera sacar bien las cosas, el espacio es reducido. Y dije, por aquí seguro que nos van a empezar a preguntar, porque dijo, como los criterios lo que evalúan son actitudes y comportamientos, alguien que sea machista no puede aprobar filosofía. Entonces, claro, pero es que, ¿cómo va a aprobar? No, es que lo que está diciendo es que no puede aprobar un machista filosofía o no puede aprobar un fascista filosofía, pero no porque demuestre que está pegando, que quiere machacar a la mujer que tiene al lado sentada o al compañero, no porque se las pase expulsado porque como machista, como fascista no está asistiendo a clase porque lo estamos... No, porque yo, en mis criterios de evaluación como profesora, lo que tengo que contemplar no es si sabe filosofía, sino si es un machista y un fascista. Y eso es muy distinto a que un alumno me esté demostrando si es machista o fascista cuando hacemos un debate ético. Y si sabe argumentar o no. No, es que a mí me están diciendo que yo no tengo que ver si este tío argumenta. Lo que tengo que ver es si en la argumentación es machista o fascista. Luego lo que estoy juzgando es ideológicamente a esa persona. Evidentemente, claro, ya sabemos que la pregunta nos iba a venir por ahí porque... pero es que hay que aprobar a un machista o un fascista. Pues resulta que si sabe de las leyes de Kepler, no sé qué narices estoy viendo yo de respecto de sus actitudes machistas y fascistas respecto de las leyes de Kepler. Que es a lo que se refería yo creo ayer Javier con el sesgo también, la perspectiva de género en las matemáticas y todo esto. Es a la perspectiva que nosotros, desde la evaluación, tenemos que contemplar. No en el tratamiento de los contenidos específicos o los saberes básicos de la materia. Nosotros tenemos que juzgar si el que tengo delante va a hacer lo que yo quiero que haga desde el punto de vista ideológico, y eso es una auténtica barbaridad. La mayoría de los criterios de filosofía son de este estilo, ¿vale? O luego son genéricos para una historia de la filosofía, tan genéricos que es, sabe hacer un comentario, sabe utilizar las ideas de todos los filósofos y demostrarlo por escrito. Y son muy difusos y son pocos. De manera que nosotros lo que hemos hecho, yo se lo copié a Enrique Galindo en su programa, que digo, voy a hacer lo mismo. Asterisco, se tratan todos los criterios de evaluación los mismos en todas las evaluaciones, porque al fin y al cabo se refieren a saberes básicos distintos. Y que yo sepa lo que tiene que hacer una historia de la filosofía en la primera evaluación, en la segunda evaluación y en la tercera evaluación, si es saber hacer, es exactamente lo mismo que es entender y hacer comentarios de texto o lo que sea, pero lo que sí que me están variando es la historia de la filosofía, los contenidos. Así que por ahí, pues no sé si aguanta una evaluación de un inspector. Por ahora nos ha aguantado las reclamaciones, ¿vale? Por ahí está, lo del estatuto se lo dejo aquí. Comentaba Fran, hablando del estatuto, el tema de los... bueno, qué tipo de mejoras queremos o cómo podríamos mejorar nuestras condiciones. Pues nosotros siempre tuvimos algo muy claro, y es que yo fui tutora
compañeras que empezaban a trabajar y ¿qué queríamos? Tener tiempo para dedicar a ese tutorado. Es decir, yo lo que quiero es que me reduzcan 2-3 horas de trabajo lectivo, horas lectivas, para poder trabajar con esa persona que empieza, porque tú tienes que hacer eso además de todo lo que tienes que hacer. Yo no es que quiera que me paguen 100 euros, yo es que quiero que me den tiempo para poder dedicarlo. Lo mismo con la tutoría del alumnado, lo mismo pues es decir, lo que necesitamos es tiempo dentro de la escuela, tiempo para poder dedicar a esas tareas. Nosotros no queremos machacar al compañero de al lado y decir, no, yo es que soy más listo que tú y por eso yo voy a cobrar 100 euros más. Que por cierto, si cobras esos 100 euros más, todos conocemos quién es el trepa, que va a poder ascender en esa carrera. Sabemos que no es precisamente el mejor docente, según lo entendemos nosotros, el mejor compañero, el que mejor se dedica a realizar la tarea que tenemos entre manos. No, va a ser el que mejor haga la pelota a el grupo de evaluadores correspondientes, y es que eso lo tenemos muy claro. Por lo tanto, a la hora de plantearnos las exigencias al Ministerio, pues el Ministerio dice, eso no os lo perdáis, es un chantaje. El Ministerio dice, estamos dispuestos a revertir los recortes, es decir, a que figure la reducción del horario del profesorado de primaria y de secundaria que fue aumentado en 2012, porque hay todavía comunidades autónomas, por ejemplo Asturias, que todavía no está, aunque está firmado, todavía no es efectivo, y hay otras comunidades donde todavía no lo tienen, o por ejemplo, que otra cosa que proponen es, que lo comenté antes, que todo el mundo entrara en el A1, ahora que todo el mundo tiene la misma formación, es una estupidez que haya dos cuerpos, por lo tanto ahora todo el mundo tendría que entrar en el A1, como estamos reivindicando desde hace años. Es decir, el Ministerio estaría dispuesto a dar eso si aceptamos tragar con el bodrio de la carrera profesional. Eso es lo que dijo el Ministerio explícitamente. Es decir, es un chantaje. El chantaje es, si queremos revertir recortes, vais a tener que entrar por aquí. Ya digo, ¿qué incentivos queremos nosotros? Una mejora de las condiciones laborales, para poder desempeñar nuestra labor. Yo creo que eso es lo que piden. Y que dejen de menospreciarnos en el sentido de que, bueno, cada vez que aparece, ya lo visteis en cualquier debate y demás, bueno, es que el profesorado es que no cumple, no se dedica, no es eso. El profesorado lo que necesita es tiempo para poder desarrollar su vida. Por lo tanto, los incentivos, desde luego, nosotros creo que lo que tendríamos que defender tiene que ir por ahí. Eso que supondría un incremento de plantillas, evidentemente, habría que ir ya a la estabilización del profesorado interino, que seguimos en una situación vergonzosa después de todas las sentencias de la Unión Europea y demás, seguimos con una tasa de interinaje que es, vamos, es algo que no se comprende. Si no hay estabilidad en las plantillas, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a poder trabajar? Si cada año tienes que cambiar de centro, ¿cómo vas a poder implantar tu desarrollo de tu trabajo? En fin, todas esas cuestiones, eso sí que es mejoras en la calidad de la enseñanza. No sistemas como este que a veces van simplemente al sí, Juana, a lo que tú digas, y sí, voy a hacer todo esto, pero en realidad simplemente, ¿por qué? Porque le sale más barato. Le sale más barato pagar solo a unos pocos. Es que esa es la clave. La clave es que el grueso no vaya ascendiendo, y que el salario, evidentemente, solamente llegaría para unos. El incremento salarial solo llegaría para uno, no para el conjunto del programa. Dos pequeñas aportaciones. A ver, el nuevo estatuto que es cierto que hace años y años y años que se intenta, yo creo que tiene tres patas muy grandes. Y aparte de ahorrarse dinero porque no lo cobre todo el mundo, y es por un lado, yo creo que crea la idea o abunda en la idea de desprestigio del profesorado. O sea, el profesorado no lo hace bien, entonces hay que incentivarlo para que lo haga bien. Yo pienso que esto es una táctica terrible, porque forma parte de todo lo que antes explicaba, y es el desprestigio del profesorado como profesor, como enseñante. Y por lo tanto, esto abunda en esta idea.
La otra cuestión es el control. O sea, lo que se trata es de poder controlar que realmente tú vas a hacer aquello, o sea, vas a hacer coaching en vez de enseñar matemáticas. Y por último, la competitividad, que eso también forma parte para mí del objetivo ideológico que yo hablaba. Fijaos, una de las cuestiones que se están haciendo es crear condiciones para aumentar la competitividad en todos los ámbitos. Que de hecho, el neoliberalismo, la competitividad forma parte de lo más importante. Por ejemplo, autonomía de centro. La autonomía de centro, al menos en Cataluña, la autonomía de centro quiere decir que cada centro tiene un proyecto de centro singular, específico, el mejor. Entonces, ¿qué es lo que promociona esa idea? Esa idea lo que promociona es la competitividad entre los centros. Nosotros hacemos proyectos, nosotros somos innovadores, nosotros hacemos cualquier chorrada, es igual. La cuestión es poner normas que ayuden y que fomenten la competitividad. En este caso entre los centros, pero también entre el profesorado. O sea, yo no sé aquí cómo funciona, pero en Cataluña, y espero que nos llegue, en Cataluña las direcciones eligen a dedo, han elegido hasta ahora a dedo, veremos qué pasa ahora que han entrado muchos interinos, elegían a dedo a los interinos, pero también a los funcionarios a partir de perfiles profesionales que se inventan. Total, la mitad de la plantilla termina estando elegida a dedo. ¿Qué es lo que pasa cuando eliges la plantilla a dedo por parte del director? Bueno, por un lado, sumisión, evidentemente, porque tu puesto de trabajo depende de la dirección, pero también competitividad entre el profesorado, porque el próximo año hay una plaza, y entonces yo no sé si el director va a decidir que te quedas tú o que me quedo yo, por lo tanto, yo tengo que hacer la pelota, tengo que hacer todo lo que me mandan, tengo que despacharte aquí. O sea, las normas ayudan, fomentan esta competitividad que no queremos, pero que obligan de alguna manera a hacerlo. Y esta, la carrera docente, forma parte, es un hito más en ese aumentar la productividad. Y otro peligro, yo no sé si está ya o no, pero cuando han intentado alguna cuestión de evaluación de profesorado, la han ligado a los resultados escolares. Esto en Estados Unidos ha pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace eso? Que nadie quiere ir a los centros donde hay alumnos que por sus condiciones sociales, económicas, etcétera, van a sacar peores notas. Entonces esto es terrible. O sea, es fomentar que solamente vayan a los centros que más lo necesitan todos aquellos que no pueden acceder a los otros. O sea, es un desastre en este sentido. Bueno, y respecto a los currículums, una cosa importante. En Cataluña hay ahora una movida y una protesta, están empezando porque han sacado el nuevo currículum de bachillerato y se han cargado la mitad de horas de todas las ciencias. Han unido física y química, han unido, ya no me acuerdo cómo es, biología, geología, y además han bajado la cantidad de horas. O sea, es genial. En bachillerato reducen las horas de todas las ciencias. Están locos, pero ahí está, y hay una movida muy grande. Y respecto a lo que te hablabas de filosofía, yo me estuve leyendo, no tanto el de la LOMLOE como el de Cataluña, el currículum de historia. Yo he dado historia más de 20 años. Bueno, me lo leí todo. El perfil de salida, el de entrada, las competencias, en fin, toda la sarta de tonterías. Os juro, cuando termine de leer, digo, si yo mañana tengo que empezar a dar clases, no sé qué puñetas tengo que hacer. O sea, imposible, no lo sé. O sea, ¿cómo yo voy a estructurar mi curso, mis clases, no la teoría? Imposible. O sea, no sé lo que tengo que enseñar, no sé por dónde empezar, no sé esta competencia dónde coño la pongo. O sea, que realmente, aparte de implementar las competencias y el menosprecio al conocimiento, etcétera, etcétera, además es una confusión
terrible para el profesorado, con lo cual cada quien hace lo que puede, evidentemente, unos mejor, otros peor, con lo cual es un lío. Además es un lío, o sea, es imposible cumplir ni con lo que ellos dicen, aunque quieras. Una persona por aquí. Bueno, ¿qué hay? Buenas. Y nada, gracias a todos los ponentes por estos dos días. Salieron cuestiones... Vaya. Está como distorsionado. Igual hay que apagar el micro. ¿Está acoplando? Y era eso que estaba acoplando, Vale. Bueno, yo quería comentar un par de cuestiones. Yo salí de un instituto en 2003 al que volví en 20 años después, por dar una visión positiva. Creo que hay un sitio mejor donde el alumnado está más seguro que cuando yo estuve allí. Creo que hay un sitio donde las condiciones de vida y de estancia del alumnado son mejores. Veo cosas y tuve vivencias allí con el alumnado que creo que eran imposibles que pasaran cuando yo estuve allí. Parecía un sitio mucho menos chabaz, mucho más acogedor, y yo siempre digo al alumnado que la escuela pública obligatoria es el sitio donde van a estar más seguros y seguras en la vida. Que si esto os parece un rollo, que esperen a entrar en la primera empresa que os vaya a agarrar, ni siquiera corriendo, sino de prácticas. Eso, para empezar, por dar una visión amable de lo que lleva la educación pública, que llega que yo conozco en todos los niveles, y creo que ya dando todas las asignaturas posibles. Pues decir, yo soy geólogo y creo que los profesores de secundaria creemos todos que la nuestra asignatura es la más importante. Yo voy por delante diciendo que efectivamente la geología es mucho más importante que la física y la química, y que la historia, y que por supuesto que la filosofía. Entonces, dicho esto, permitirme al Luis también de llevar un poco de constructivismo, de aprendizajes significativos, de los pedagogos soviéticos, de Paulo Freire, de ese tipo de cuestiones, y parecióme que me valieron mucho a entender ese tipo de procesos, cómo yo puedo dar clase de la asignatura que es la biología y la geología. Yo creo que muchas de las cuestiones que vais comentando estos 2 días son clamor en los claustros. No conozco ningún claustro donde estas cosas no les escucharía. Yo prácticamente escucharles en todos los claustros. Sin embargo, dame miedo, porque creo que esos diagnósticos a los que apuntáis no necesariamente tienen una salida buena, decente y no retrógrada. Creo que muchas de las cuestiones que salen aquí puedo compartirles las élites de AMPE y de CSIC. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas lo que tienen que ver con la autoridad del profesorado, con los contenidos, con llamar gilipolleces a cuestiones que hacemos, con ese tipo de cuestiones. A veces creo que coincidimos en muchos ámbitos generales, y creo que era importante también definir salidas decentes y empoderadores del alumnado, digamos, de la capacidad crítica del alumnado, que no vayan en la dirección de volver a la escuela que conocimos. Yo, igual en el instituto no, pero en la universidad sí la conocí. Es el profesor que te pone nota porque sí, tampoco sabes de dónde sale, porque tienes pinta de sacar un suspenso, porque tienes pinta de aprobar. Y a mí eso preocupa. No me gustaría tampoco que como enseñantes volviéramos a un modelo de profesores nucleares y tal. Yo voy por delante, pongo deberes, pongo exámenes, paso completamente de las competencias y adaptola con esa escapatoria que hicimos en todos los sitios, y corregidme si me equivoco, que lle esos competenciómetros donde hacemos la traducción completamente falsa de las notas que poníamos como siempre en función de competencias, y levanto la mano y declararme culpable de hacer esa resistencia, y de que en todos los 8 centros en los que tuve lle lo que se falla. No conozco a nadie que no haga otra cosa. Digo, por ir apuntando las resistencias que ya se están dando y que ya se están haciendo. Y creo que les lleis uno de los principales problemas que tienen, que son lleis impuestos a coste cero, que ni siquiera ellos saben explicarnos qué hay que hacer, donde no se presenta ni un cuaderno tipo, ni un libro de texto tipo, ni una programación tipo, ni una sesión, ni una clase, ni una evaluación, ni una calificación tipo, ni absolutamente nada de eso, con lo cual soltarnos a los guiones, y ahí en ese descontento creo que el profesorado tenemos mucho que decir y meter mucha caña, porque al fin y al cabo, aunque nosotros después hagamos un poco lo que nos parece en clase, yo sigo negando esas máximas de profesorado mainstream que dice que me obliguen a probar a la gente, que no se pueden poner deberes, que no se pueden poner exámenes. Yo no sé dónde vivís, yo pongo deberes, pongo exámenes, el que suspende tiene que suspender porque sí,
y no me pasen cosas especialmente raras. Creo que el profesorado también tendemos a una magnificación de ese tipo de cosas que después pueden evitarse. Paso de tema muy rápido y comento que hay una cuestión en todo el discurso que aburristeis, que creo que, o que no se comentó, que es el papel uniformizador en lo cultural y en lo nacional del sistema educativo español, mucho antes ya de Wert, de lo que está empezando a pasar en los centros educativos. En Asturias estamos viendo xures de bandera, desfiles de Fuerzas Armadas metiendo a policía, a guardia civil, a ejército, los puñeteros pequeños princesas que se encarguen año tras año de glorificar la figura monárquica, los días de la Constitución e incluso el militarismo, la resolución no violenta de los conflictos, eso ya quedó no se sabe dónde, y ese tema y es increíble, y más en los currículos y en estos saberes y contenidos son plenamente madrileñistas. Yo sigo dando la trilogía, decían a los mis chavales que la trilogía Viz, Olivo, Diego, y es lo principal cuando están rodeados de huertas en el Monte Naranco, Y por comentar lo último, hablar de salieron cuestiones muy interesantes, planteó Rosa ahora en esta última intervención que me pisó, en cuanto a los claustros. Ya no tienen la capacidad de hablar de la educación, no hablamos en ningún caso, hablamos entre nosotros de educación, y hablamos del alumnado en sentido positivo, hacemos unas redes completamente en las que no se descubre absolutamente nada de lo que está pasando en nuestras asignaturas, ni con los compañeros, de cómo nos sentimos, de qué cosas nos funcionan y qué cosas no nos funcionan. Y por último, otro tipo de cuestiones que me parece que yo esperaba ver hoy, que creo que hay un tema también que es importante hablar, y el tema de Muface y la privatización. Yo estoy rodeado de compañeros y estoy todo el día bocinazos por el tema de los compañeros que defienden el privilegio de la seguridad privada y que quieren salirse que no quieren estar en el sistema de seguridad social, y que ganamos un derecho del profesorado de estar en los hospitales de Opus y tal, y que eso viene muy guay porque me atienden para darme una baja y voy al día siguiente por la tarde, y si no voy a no sé qué. El tema es muy fácil y es terrible y es muy y es dificilísimo entrar. Yo estoy farto de dar caña a mis compañeros, que me da prestado. El tema de lo de la sanidad privada, vamos a un modelo por primera vez va a haber un gran hospital en Asturias, auspiciado por el gobierno asturiano, progresista, que llega al hospital de los Quirón, vinculado con el Miguel de nosotros en Madrid, con tema Ayuso y el marido de Ayuso, y ahora quieren meternos una universidad privada. Será la primera universidad privada de implantación física en Asturias vinculada a ese modelo, y como decía Rosa, vamos a aquel modelo de las películas que flipamos siempre al verlo, que llega cuando habían descartes del MEC, dieron a la Universidad de Oregón, que yo muy mala, en vez de Dixon, que era que yo quería. Bueno, pues vamos a ir a un modelo ese de que las universidades públicas son una mierda, y luego ahí la ciencia ficción ya nos lleva, Entonces, un poquitín, de abajo arriba, desde las escuelas, con los conciertos, en secundaria, donde afortunadamente, decía lo Carlos ayer y llamó la atención, en Asturias las primeras notas de la EBAU siguen siendo la pública, no en los años 80, en los años 80 para acá siguen siendo la pública. Este año seguimos siendo la escuela pública que manda para allá las primeras notas de la EBAU. Pero bueno, que vamos en ese camino. Entonces, de alguna manera, veo que desde Madrid y desde el Principat traéisnos experiencias que pueden ser el futuro cercano, y ahora sí estamos a tiempo de ponernos a ellas. Bueno, yo voy a reducir bastante la intervención que tenía pensado hacer, porque quiero dejar un poco una perspectiva de lo que yo creo que tenemos que hacer en este futuro inmediato, ¿no? Entonces, el profesorado, yo sí veo, sí tenemos capacidad para protestar, para analizar
y para quejarnos de lo que nos está pasando ahora mismo. No en las reuniones de redes o en las reuniones de claustro, pero sí en todos aquellos espacios donde podemos coincidir, sea el tiempo que sea, porque es a lo que más nos dedicamos, a resoplar porque no aguantamos más de todas las tareas que tenemos que llevar adelante. Porque yo, después de leer también el currículum cuando salió y buscar los contenidos, no, que son saberes básicos, ¿y dónde están? Están al final, y hay que relacionar esos saberes básicos con esos criterios de evaluación, que al final dices tú, bueno, a ver si cuela así. Esos criterios de evaluación que no entiendes muy bien algunas cosas, pero esto qué es, o sea, ¿qué es el que estamos analizando aquí? Bueno, con todo eso llegaron después la situación de aprendizaje. Y cuando llegaron las situaciones de aprendizaje que había que meter en esas programaciones que tú ya te habías vuelto loca para tal, dices tú, ¿y esto? O sea, ¿por dónde va? O sea, no entiendes ya nada. Vas a hacer el curso que te ofrece la consejería de cómo hacer situaciones de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que bueno, yo estaba escandalizada. Yo fui del esquema PUTE al B1, como después al B1 con lo de la competencia digital. Yo empecé por arriba de los primeros. Vale, bueno, no se me da mal, voy ahí. También escandalizada. Y no escandalizada por lo que la mayoría de la gente protesta, que son la pila de horas que te dan 70 horas de certificación y eches 140. No es solo por eso, sino por todos los mensajes que te están lanzando en esos cursos. Yo con los vídeos del B1 estaba que fumaba en pipa y no me daba cuenta, pero estaba en casa viendo los vídeos y yo estaba despotricando en alto sin darme cuenta, hasta que varias sesiones después viene mi compañero, me pica por detrás porque él tiene su mesa de estudio allí y me dice, oye, o dejes ese puñetero curso o te marches fuera a hacerlo porque aquí no hay Dios quien trabaje contigo viendo esos vídeos. Bueno, pues todas esas realidades, yo creo que la gente es consciente del malestar. Lo del B1, claro, cambiaron el sistema porque aquello era inviable. Y ahora empiezan desde el A1, A2, poco a poco y así todo con dificultades. Pero la conclusión a la que llego, oye, que ¿cómo vamos resolviendo todas estas cuestiones del profesorado? Pues lo que planteaba, no sé, ahora no me acuerdo si fue Rosa, no me acuerdo ahora exactamente la ponente, que hay una imposición de un tipo de enseñanza que el profesorado seguimos resistiéndonos a llevar a cabo. Entonces, esa cuestión tenemos que aprovecharla también a la hora de ver cómo actuamos en este futuro inmediato. Porque es que yo el documento del Estatuto Docente, yo lo tengo, me lo pasó Beatriz, y es que lo vi clarísimo, no iba por donde yo pensaba que hay que tener competencia digital, no, ahí se mete en lo que no nos están consiguiendo doblegar hasta ahora. Entonces, ese sí es el elemento que va dirigido a atacar directamente a nuestra capacidad de resistencia a todo lo que se nos está viniendo ahora. Y eso es lo que tenemos que aclarar ahora mismo en los centros. Y tenemos que ir a los centros, y a lo mejor lo de Monface es importante, pero yo creo que ahora lo que nos cuelga más del pelo es que la gente abra los ojos a esta realidad que se nos impone. Y esto no lo va a hacer ni AMPE, ni CESIF. Permite que discrepe. Porque AMPE y CESIF, sobre todo AMPE, fueron siempre defensores a ultranza de que hubiera un estatuto docente. Porque ellos tienen una visión de la profesión que no pasa por la visión política que tenemos político-social desde Soatea, los STES y algún otro, aunque no esté a nuestra altura. Entonces, no tenemos ese problema de confluir, porque nuestro discurso no lo va a llevar nadie más que nosotros. Y es importantísimo. Entonces, tenemos que elaborar una estrategia, pero ya de intervención en los centros, adelantándonos
a la cuestión esta de este estatuto docente. Sí, nada, brevísimo, porque yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que el compañero dijo, que justamente, ¿no?, como estrategia política, ¿no? Yo creo que dibujar también una estrategia en positivo, no solo como crítica, sino en positivo, y yo creo que vosotras la habéis dibujado, la habéis ido dibujando, ¿no? Pero muchas veces insistimos solo en las críticas, que desde luego tienen que ser demoledoras, como vosotras habéis hecho, pero se nos olvida plantear un proyecto en positivo que, de hecho, vosotras mismas lo habéis dicho, que justamente en la República o en cualquier otro proceso, justamente había un proyecto justamente positivo, ¿no?, y que vosotras habéis ido dibujando. Y muchas veces también, como vosotras mismas habéis ido haciendo, pero que a lo mejor no se ha insistido suficiente, es redefiniendo muchas de las cosas que habéis ido contando. ¿Qué significa verdaderamente ser cuidadosas o cuidadosos? ¿Qué significa verdaderamente una atención a la diversidad? ¿Qué significa justamente un trabajo por proyectos? ¿Qué significa ser competente con esos contenidos? ¿Qué significa verdaderamente eso, ¿no? Entonces, muchas veces reformulando y otras veces justamente pues, planteándolo como un proyecto en positivo. Y también creo, y también en ese sentido como el compañero, retomando también algunos aspectos que yo creo que sí son positivos de la nueva ley, si me permitís, algunos positivos, ¿no?, que tienen que ver justamente con la atención a la diversidad, con el contenido de mujeres en los currículums, con, no sé, la economía social. A veces hay algunos contenidos que pueden ser positivos, porque si no podemos caer justamente lo que decía el compañero en encontrarnos que la alternativa sea ir hacia atrás con todo lo malo también, ¿no? Por ahí. A ver, más cosas. Sí, lo de la privatización, exactamente. Me ha encantado todo el repaso que ha sido haciendo Rosa, pero echaba de menos lo mismo, lo de Mujaz, ¿no? Creo que ese es el único punto a lo mejor que yo añadiría, ¿no? Y también deberíamos de pensar, que no es una cosa que digo yo, que también lo decía César Renduel, es justamente qué hacer con los profesores disfuncionarios. Con los profesores disfuncionarios. Claro, porque eso también se nos olvida. También, ¿no?, que hay que pensar. Hay que pensarlo entre todas y todos, tampoco es que tenga yo ninguna receta, ¿eh? ¿Cuál es la definición de disfuncionario? Disfuncionario, justamente, pues los profesores absolutamente incompetentes. Incompetentes en la educación tal y como nosotras y nosotros lo entendemos, ¿no? De justamente los que son, bueno, todos y todos tenemos experiencia de profesores absolutamente nefastos, ¿no?, en nuestra propia, como alumnos y como compañeros. Absolutamente nefastos, ¿no? Y algo habrá que pensar también, ¿no? Por muy incómodo que pueda ser, pero hay que pensarlo, ¿no? Ah, vale. Y por último, algunas cosas también positivas que han aparecido, ¿no?, que tiene que ver con el paso atrás que está habiendo con la tecnocracia respecto a la eliminación de los móviles, por ejemplo, en los centros, ¿no? Y yo creo que por ahí puede haber una crítica que podemos avanzar en esa línea. Y hasta ahí, sí. Muchas gracias, que me ha encantado la charla de las... Yo lo único también, cuando con la idea de funcionario, de funcionaria, de cumplidora, yo siempre me acordaría de Eichmann, el juicio, ¿verdad?, de Eichmann, aquel funcionario nazi, que el juicio que se hizo, que la filósofa lo retrató muy bien, la filósofa Ana, en la banalidad del mal, que él solo cumplía con su deber. Yo creo que el deber tiene que ser autónomo. Cuando el deber heterónomo de un sistema fallido nos impone, pues yo me diría, yo no soy funcionaria. Entonces, es muy importante tener una moral autónoma, un pensamiento social, y yo creo que también cuando hablamos de nuestra situación económica del profesorado, yo primero reivindicaría la necesidad de una mejor economía de las familias de mi alumnado. Yo saldría a la calle, tengo más ganas, yo no cobro la carrera profesional, por ideología, por una visión de escuela transformadora, pero yo estoy dispuesta a salir primero por las condiciones materiales de mi alumnado que por las de nuestro grupo profesional, porque esas sí que influyen en cómo aprende, el que no aprende y cómo creamos una sociedad con este alumnado tan empobrecido, con unos padres y madres tan ausentes. Poco podemos hacer las maestras y maestros de primaria, desde el punto de vista. El otro día, hace un mes, la ministra Sira Rego, me parece que es de Juventud, decía que había que acabar con la segregación escolar
y con la pobreza infantil en nuestro país. Nosotros hay un problema muy grave que tampoco lo abordamos porque no da para todo de estas jornadas, que tenemos un nivel de pobreza infantil en nuestro país brutal, y eso llega a las escuelas. En las escuelas estamos viendo que hay familias que llegan los críos y las crías sin luchar, sin desayunar, hechos polvo. Eso, desde luego, que es el principal problema que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. No lo abordamos porque, bueno, estamos ahora mismo en otra cuestión. Pero eso yo creo que es el principal problema. No se puede permitir que los datos macro de este país sean de los mejores y tengamos a la infancia abandonada. Y es que ahí no es una prioridad sacar a los niños y a las niñas de la pobreza. Evidentemente que sin políticas de tipo social, un subsidio por crianza que abarque a todos los niños y niñas, que tengan ese derecho como niños y niñas. Eso, desde luego, creo que es algo que tenemos que incorporar a nuestro discurso y que es fundamental. Pero también hablaba Sira Rego de que uno de los elementos fundamentales, lo comentaba Rosa, de esa situación de la infancia es la segregación escolar. Y la segregación escolar está derivada del sistema de conciertos educativos. Es decir, en este país en lo que se dilapida el dinero es en subvencionar como los privilegios de algunos, porque siguen las escuelas del Opus subvencionadas. Está claro. Y ese dinero que se destina ahí no se destina a mejorar la escuela pública y a mejorar la situación de nuestra infancia. Por eso yo creo que no lo abordamos. Yo creo que me parece muy interesante la intervención de Emma. Creo que esa es la línea que tenemos que seguir de cara a los centros educativos, y que hay que, bueno, ese documento creo que tendríamos que hacer el esfuerzo de echarle una mirada, como la mirada que le he hecho Emma, sobre todo a la gente que estáis en activo y que veis por dónde vienen los tiros y cómo podemos abordar esa lucha y esa resistencia en este futuro, pero sin perder nunca la perspectiva de lo que comentaste. Siguiendo con ese tema, decir que en Cataluña, bueno, al menos en Barcelona, no, en Cataluña, porque esta Gerona también, ha empezado una nueva, no sé cómo llamarla, coordinadora, plataforma igual, de profesorado por la vivienda. O sea, el lema es: sin vivienda no hay educación. Y entonces hay toda una campaña y se han unificado profesorado, la USTEC que está muy implicada en ello, la PA, el sindicato de Llogatés, etcétera, para hacer un frente común de reivindicación, como decías tú, de las condiciones del alumnado. Se han centrado en la vivienda, pero porque es el cúmulo de lo de la pobreza. Yo, para terminar ya y despedirme, quiero decir que a pesar de todo, yo soy optimista, que creo que de alguna manera este discurso crítico con todo lo que el neoliberalismo quiere, la LOMLOE, etcétera, etcétera, empieza a calar. Yo me recuerdo las primeras veces que hablaba de eso, la gente no entendía nada, y en cambio ahora cada vez hay más entre el profesorado, entre las familias, y de alguna manera a nivel general hay como mucho más conciencia. Yo diría que la gente se está dando cuenta que esto no funciona, que esto no va a ninguna parte, y por lo tanto yo creo que hay que seguir, que la pedagogía, desde la perspectiva de hacer pedagogía, que nosotros hagamos pedagogía, quiero decir, lo que estamos haciendo ahora, que eso es muy importante, que hay que organizar al profesorado dentro de los centros con desobediencia si hace falta. O sea, yo decía ayer, y estas cosas tan terribles de las evaluaciones por competencias, puñeta, algún momento la gente, el profesorado debe decir, pues no lo hacemos, no sirve para nada, nos lleva tiempo, no lo hacemos. Esto se llama desobediencia, pero también reorganización de los claustros, de las asambleas,
etcétera, y fuera de los centros a partir de la movilización, que es en el fondo nuestra posibilidad de llegar a más gente y de conseguir cambios que sean realmente en la dirección que nosotros queremos. Por lo tanto, a seguir y hasta siempre. A ver, respecto de lo de los profesores disfuncionarios, yo tuve hace unos años un debate con César Rendueles y a mí me parecía que lo que él opinaba que era un profesor disfuncionario es el que hace repetir mucho. Y una serie de lugares comunes que tienen que ver con que el profesorado necesita una evaluación, pero no especificaba quién tenía que hacer la evaluación del profesorado. Hablaba de que un profesor que no cumple con sus funciones tenía que estar fiscalizado, evidentemente, por la inspección, pero es que tenemos una inspección burocratizada. No sé muy bien en qué consistía eso, salvo lo que pude deducir, y Carlos también estaba en esa charla, es que los profesores somos muy negligentes por vagos, básicamente. Por vagos y porque no nos centramos en aquello que nos tenemos que centrar, en ser buenas personas. En esa misma línea de discurso, lo digo porque le tuve aquí, en esa misma línea de discurso luego nos comimos, no, fue antes de, no fue, antes nos habíamos comido esa misma línea de discurso que curiosamente manejaba la ministra Cegada en las intervenciones que tuvo durante la pandemia, en la que se exigía a los profesores que fuéramos más humanos, creo que lo dije en esa charla también, y que fuéramos más humanos y que por lo tanto que las notas que tirasen para arriba y todo el rollo. Es en la forma en la que yo pude intercambiar algún tipo de opinión precisamente con César Rendueles. No sé si ha variado su concepción de lo que es el profesorado o lo que cree que es el profesorado a nivel de primaria y de infantil primaria y de secundaria. Me pareció una suerte de lugares comunes respecto de los profesores que son vagos y que solo se centran en penalizar con los exámenes, un poco basada en todo este lenguaje bien sonante y buen rollismo de lo posmo, ¿vale? Y de hecho creo que César estaba por ahí dando vueltas siempre por Podemos y por Sumar, yo coincido con él, y vosotros también, ¿vale? Hay una cosa muy importante que definir de todo esto, hay un servicio de inspección, hay que hacerlo funcionar. Y cuando digo que hay que hacerlo funcionar, bueno, pues acaba de salir también el estatuto de la inspección educativa. Pavor me da meterle mano a eso. Porque los propios inspectores, los que son medianamente decentes y que quieren hacer un trabajo en condiciones, te dicen que si nosotros estamos burocratizados, pásate por allí. Pásate por allí, que son los primeros que se necesitan un abogado, porque ellos sí que personalmente pueden ser denunciados, cuidado con esto. Es decir, ellos sí son los que dan salida a los recursos de alza y una serie de cuestiones. Hay que hacer funcionar la inspección educativa. Pero difícilmente se puede meter mano a un profesor disfuncionario si las direcciones de los centros, con el decreto de plantillas, eligen al pelota o eligen al que mejor les cae. Si tenemos una dirección cada vez más gerencial de los centros que no mira si se enseña o no se enseña y que tiene cosas, esto lo tenemos en muchos sitios desgraciadamente, como que el profesorado que no incordia es el que aprueba, porque la inspección no te va a aparecer si tienes todo aprobado en una clase. Hay que ir a sistemas de evaluación del profesorado, sí, pero no los que se están barajando aquí. Igual que se podría reivindicar desde un punto de vista muy legítimo que hubiese revalidas externas, y no por eso tiene que ser franquista, como se decía, es que se necesitan también evaluaciones del sistema educativo, ¿vale? Pero lo que desde luego no va a pasar es que se mejore la función, o sea, a un docente, primero, reformando el acceso a la función docente, devaluando cada vez más el sistema de oposiciones en lo que se refiere al conocimiento, haciéndolo cada vez más privado en lo que se refiere a la lectura pública de exámenes. Y ahí va el asunto también, porque lo del acceso a la función docente, cada vez más pedagogismo, menos conocimiento y cada vez más formas que evalúen de una manera más deficiente si un profesor sabe o no sabe, por ejemplo, porque me interesa que sepamos, ¿vale? Y eso es una carga de profundidad que nos están metiendo ahí bastante gorda. Y precisamente en ese sentido, de profesor disfuncionario, porque ese término no se lo conocí, debe ser posterior,
Creo que hablaba César Rendueles cuando hablaba precisamente de que nos centramos mucho en lo que nos enseñamos y no en cómo lo enseñamos. Y una vez más el pedagogismo de ir a la metodología y a cómo tratas a los alumnos, poniendo sospecha que el profesorado sea es que no sé cómo se dice en inglés, porque el profesorado se está sospechando siempre de que es maltratador, pero no se sospecha nunca de que sea una buena persona. Pero eso siempre estaba en ese discurso. ¿Se refería a eso cuando de ser disfuncionario o a no cumplir con sus obligaciones o a...? Yo no me estaba refiriendo a eso, no, justamente a lo que yo creo que sí que estamos de acuerdo, a cuando un profesor efectivamente pues no hace... No, ¿a qué se refería César Rendueles? No, lo de disfuncionario no es suyo, la palabra en concreto no es suya. Vale, yo lo que sí le había escuchado es esa crítica que a veces no hemos pensado entre nosotras y nosotros qué hacer con esos profesores que son muy malos profesores. Hacer funcionar a la inspección. Perfecto, perfecto, pues... Pero claro, lo digo porque como has mencionado a César, yo lo que he oído en ese sentido... Iba por un lado que es muy pedagogista y que a mí me puso muy nerviosa. Te iba a decir, de hecho, ayer lo explicó muy bien lo de qué hacer con esos profesores y qué significa ser funcionario Javi, o sea que si quieres aportar en ese sentido, si le dais el micrófono, lo va a puntualizar muy bien. Pero era por hacer alusión a... No, solamente lo que dijimos ayer, que somos seres humanos y los dispositivos que creamos para conseguir ciertos bienes a veces producen disfunciones, pero a veces el objetivo que se persigue buscando, haciendo las cosas de determinada manera es superior a la disfunción que genera. Es decir, ¿por qué los profesores somos funcionarios y somos prácticamente inamovibles? Yo creo que eso no hay que tocarlo y es lo que están pretendiendo tocar. El hecho de que seamos elegidos por tribunales, elegidos por sorteo, sin que pueda haber ninguna intervención política o pedagógica en esa decisión de quién pasa a ser funcionario, sino que lo hacen los propios compañeros elegidos por sorteo en un sistema completamente aleatorio, de tal modo que no puede haber control político sobre esto. Esto nos da independencia y nos da libertad de cátedra. Y nos da la posición de funcionario que hace que yo, por ejemplo, siendo el profesor que soy, no me hayan podido echar. ¿Vale? Entonces, si eso es así, pues tenemos que plantearnos muy seriamente qué planteamos cuando decimos ¿qué hacemos con un mal profesor? Pues lo que dijo una vez Carlos, pues lo hacemos conde. Porque lo que vamos a tener que soportarnos los profesores es un mal menor en un sistema que tiene una bondad superior, que es la de dar libertad de enseñar. Eso es lo que quería decir. Entonces, en particular César Rendueles ha escrito y dicho muchas cosas muy enojosas para mí como profe, en cuanto a que ha tratado mucho de desprestigiar precisamente la condición funcional del profesorado, pero eso nos coloca en una situación mucho peor. Porque nos sitúa en la precariedad y nos sitúa precisamente en la pérdida absoluta de libertad que se produce en la privada. Buenas, yo quería otra vez agradecer a los ponentes y a la organización. Estos espacios de reflexión son muy importantes para cualquier sindicato, para cualquier organización. Pero la reflexión sin acción pues fae que esas organizaciones acoxiquen, ¿no? Y yo siempre cuando voy a los centros lo que digo es que la frustración, la rabia, lo que tenemos es que sacarla del ámbito privado, no estar llevándola todo el día a casa, no estar todo el día reburdeando en salas de profesores y que esa rabia lo que hay que canalizarlo, ¿no? Y para eso tienen que estar los sindicatos. El problema es que, como decía antes Emma, no todos los sindicatos están a la altura y pasamos de tener sindicatos que yo siempre pensé que estaban para organizar a la clase trabajadora, para pelear, y al final lo que acabamos es teniendo sindicatos cuando entres a las salas de profesores que lo que están ya organizando vacaciones y prácticamente como cuando ya eres chaval y te ofrecían los cubalibres, pagabas 2 y daban 3, pues ahora lo que te dan son 3 cursos y si pagues 2, ¿no? Es un poco el tipo de sindicalismo. Y así el reto que tenemos que tener el SUATEA, intentar dar la vuelta a eso, intentar empezar a hacer cada vez más política y más sindicalismo nos centros, en salas de profesores, canalizar esa rabia, porque tiene que ser político y tiene que pasar de ser, pues lo que decían antes, personal, ¿no? Y ese yo creo que es el reto que tenemos, intentar mover, intentar cambiar la correlación de fuerzas
yo creo que en algunas cosas pues ya se está moviendo, estamos intentando mover algunos sindicatos, estamos intentando crear cosas, ¿no? Pero queda mucho que hacer, vamos a seguir peleando, vamos a seguir trabajando y bueno, pues que sepáis, quienes no estáis afiliados o afiliados de las personas que estáis aquí, que este es vuestro sindicato, que hay que participar en los órganos, hay que participar en esa asamblea, hay que participar en todo, en un sindicato abierto y más nada, ¿no? Que vamos a seguir viéndonos y pero sobremanera vamos a intentar seguir pelear. Muchas gracias.